Buenos días, gente linda de Revolución Juvenil, de RJ Radio y Cybernetic Church. El día de hoy, domingo, me complace estar con ustedes. Agradezco a Dios porque me dio la oportunidad de estar aquí con ustedes el día de hoy en este servicio de domingo a las 9 de la mañana. Vamos a orar primero y exaltar el nombre de Dios, porque Él es el único que nos tiene aquí con vida. Nosotros debemos estar agradecidos con Él porque es el único que nos permite levantarnos, nos permite abrir los ojos y contemplar estos maravillosos días que Él crea. Vamos a exaltar el nombre de Dios y a orar y a poner todo en manos de Él, porque Él es el único que nos puede ayudar día tras día. Señor Todopoderoso, te damos gracias el día de hoy, Padre, por este día, Señor. Gracias porque nos permitiste, Señor, abrir los ojos, Padre Santo. Gracias porque tus misericordias se renuevan día tras día, Padre Santo. Y nos das oportunidad, Padre Santo, nuevamente para en un día más hacer tu voluntad, Padre Santo. Hacer las cosas bien, Señor. Voltearnos de nuestros errores, Señor, y voltear y mirar hacia el frente donde tú estás, Señor, a donde tu misericordia está, Padre Santo, donde esa gracia que el Señor Jesucristo hizo por nosotros, esa gracia en la que nosotros debemos estar agradecidos, Señor, y siempre alegres, siempre gozosos, porque tú, Padre Santo, nos diste vida, Señor, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y gracias, Señor Todopoderoso, por ese derramamiento de sangre, por ese sacrificio, porque Jesús vino a esta tierra para darnos salvación, para darnos perdón de nuestros pecados. Gracias, Señor Todopoderoso, porque un día más, Señor, estamos aquí, Padre, a pesar de todo lo que está pasando en este mundo, Señor, a pesar de todo, Señor, lo que está ocurriendo con este virus, Señor, tu misericordia ha sido grande, Padre Santo. Clamamos a ti, Señor, por todas las personas, Padre, que están padeciendo este virus, por todas las personas que están padeciendo las consecuencias de este virus, ya sea económicas, ya sea de salud, ya sea familiares, ya sea de hogar, ya sea de negocios, Señor. Te pedimos, Señor, que tomes control, Padre Santo. Y que tú, Señor, seas el centro y seas la fortaleza de cada una de las personas que necesitan, Padre Santo, consuelo. Oh Señor Todopoderoso, te damos gracias por este día y ponemos en tus manos este servicio del día de hoy, Señor. Que tú seas el que guíe, Padre Santo. Que yo no sea el centro, sino que tú seas el centro. Que yo no sea el que hable, sino que el Espíritu Santo sea el que hable a través de mí, Padre Santo. Gracias, Señor Todopoderoso. En este día de hoy te damos gracias, Padre. Oh Señor Todopoderoso, gracias. Atrae mi corazón, Señor. Gracias, Padre. Atrae mi corazón. Oh sí, Señor. Gracias, Padre Santo. Oh sí, alabemos al Señor, Padre. Sí, Todopoderoso. Gracias, Señor. Oh sí, Padre Santo. Señor, te doy gracias, Padre Santo, por la vigilia del día de hoy, Señor. La vigilia que empezó ayer a las 3 de la tarde y terminó hoy a las 9 de la mañana. Gracias, Señor, por darle fuerzas a todos esos guerreros, Señor, de Revolución Juvenil, RJ Radio, Señor, que pusieron un granito de arena, que estuvieron dispuestos, Señor, a servirte, Padre Santo, y a dar fe de que tú eres el Rey, Señor, y que se levante un altar, Padre Santo, que se levante un altar en cada hogar, Padre Santo, para agradecerte, para anhelarte, para exaltarte, para enaltecerte, Señor. Así es, Señor, gracias. Somos tuyos, Padre Santo. Somos tus siervos, somos tus servidores, Señor. Úsanos, Padre, como instrumento, Señor. Queremos ser, Padre Santo, ofrenda de olor grato ante ti, Señor. Úsanos, Padre Santo, como instrumento
como instrumento de bendición para toda persona, Señor, que lo necesite, Padre Santo. Utilízanos, Señor. Oh sí, Padre Santo, gracias, Señor. Gracias, Padre Santo. Toca, Padre Santo, a cada familia, Señor, de Costa Rica, de todo el mundo, Señor, que se arrodilla ante ti, Señor, que reconozcan que tú eres el único camino, la única verdad y la vida, Señor. En ti confiamos, Padre Santo, porque dice tu palabra que vuestros caminos no son mis caminos. Sabemos que tus caminos, Padre Santo, son buenos. Sabemos que tus planes no son de maldad, sino son de bienaventuranza para nosotros, Señor. Y tú nos vas a dar futuro, Padre Santo, y tú nos vas a dar una esperanza, Señor, porque así lo dice tu palabra y confiamos en ella, Padre. Oh Señor Todopoderoso, estamos ya casi a punto de empezar el servicio, agradeciéndole a los que están en sintonía. Oh sí, Señor. Y tú en mí, Jesús. Oh sí, Señor, gracias te damos, Padre. Gracias, Señor. Ahora sí vamos a entrar de lleno al en vivo de hoy, al servicio de hoy, y como lo pueden ver en el pie de página, el tema de hoy será Daniel y la fosa de los leones. Agradeciendo a todo, al pastor Charlie por darme la oportunidad de estar el día de hoy aquí, agradeciendo a cada uno de los miembros de RJ Radio por todo su granito de arena, por todo lo que hicieron en esta vigilia, que fue una vigilia maravillosa, que fue una vigilia llena del Espíritu Santo, donde Dios estuvo ahí como poderoso gigante, estando a la par de ellos, al lado de ellos, dándoles palabra, dándoles esa fuerza, esa valentía para que ellos pudieran realizar estas vigilias, realizar y dar estas palabras, estas plenarias, que sé que a muchas familias llegó estas transmisiones de la radio. Vamos a ahora sí continuar con el tema de hoy. Dice Daniel y la fosa de los leones, y nos vamos a basar en Daniel capítulo 6, y dice así: pareció bien a Darío constituir sobre el reino de Dios, sobre el reino 120 gobernadores que estuviesen en todo el reino, y sobre ellos 3 presidentes, de los cuales Daniel era el primero, a quienes estos gobernadores diesen cuenta para que el rey no recibiese daño. Entonces el rey Darío puso por encima de todos los gobernadores a Daniel. De aquí podemos sacar lo que dice la palabra de Dios, donde dice que Él nos pone por cabeza y no por cola. ¿Por qué el rey Darío puso a Daniel por encima de todos estos gobernadores? Lo puso de los 3 presidentes, lo puso por cabeza, para que estos gobernadores dieran cuenta de él, porque él sabía
Él veía algo diferente. Él veía esa unción que había en Daniel. Porque él sabía que Daniel era un ungido de Dios. Él sabía que Daniel podía ayudarle. Él sabía que Daniel era una persona íntegra. Que si algún gobernante hacía algo en contra del rey, él iba a decírselo. Y vean aquí donde dice en el 6.3, en Daniel 6.3, dice: pero el mismo Daniel era superior a estos gobernadores y presidentes, porque había en él un espíritu excelente. Y el rey pensaba de ponerlo sobre todo el reino. Entonces Darío sabía y sentía la unción que Daniel tenía. Pero quien le daba esa unción, ¿quién era? ¿Quién le daba esa unción? El Espíritu Santo de Dios. Por eso lo puso por encima de todos los que estaban de gobernantes. Y eso mis amigos, eso ocasionó una roncha, como se dice aquí en Costa Rica. Eso ocasionó una envidia de esos gobernadores. Y aquí lo vamos a ver más adelante. ¿Por qué Darío veía un espíritu excelente en Daniel? Porque Daniel, y lo vamos a ver más adelante, Daniel era una persona que oraba, que pasaba en comunión constante con Dios. Ahí lo dice en la palabra. Él oraba 3 veces al día, en la mañana, en la tarde y en la noche. Ese espíritu excelente era el Espíritu Santo, obviamente. Seguimos con el 6.4. Entonces los presidentes y gobernadores buscaban ocasiones contra Daniel por parte del reino, pero no podían hallar alguna. Porque no podían hallar alguna ocasión o falta, porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Daniel era una persona temerosa de Dios, íntegro y fiel, en el cual no encontraron nada, no encontraron ninguna cosa para acusarle. Y aquí lo dice claramente. Ellos intentaban, por esa envidia que tenían, porque el rey lo puso por cabeza y no por cola de ellos. Él lo puso por encima de ellos, por debajo del rey, lógicamente. Él lo puso por encima de ellos porque veía un espíritu excelente en él. Él veía esa persona íntegra, él veía esa persona intachable, él veía esa persona que podía ser fiel, que es esa persona que no lo iba a traicionar. ¿Y cómo podemos ver esto? Porque aquí lo vemos donde dice que ellos estaban buscando ocasión para acusarle a Daniel. Entonces, ¿cómo decirlo de esta manera? El punto o el pensamiento de el rey Darío al poner a Daniel por encima de todos ellos era correcto. Porque aquí prácticamente ellos estaban echando al agua, por decirlo de esta manera. Vean que aquí ya estaban demostrando de lo que eran capaces. De una vez, apenas empezaron a ver que el rey Darío lo había puesto por cabeza de ellos, por encima de ellos. Ellos estaban buscando, ellos estaban haciendo un complot, tratando de poner al rey en contra de él. Pero aquí lo dice, ellos estaban buscando una ocasión para acusarle. Ellos estaban buscando una falta, pero no vieron nada en él. No pudieron acusarle nada en él, porque aquí lo dice, él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Eso es el fruto que debe tener una persona que está con Dios, un hijo de Dios. Ese es el fruto que debe salir de una persona que pasa en constante comunión con Dios. Esa persona que va a decir: yo voy a hacer las cosas bien, yo voy a ser una persona íntegra. Si me dieron el cargo en algún trabajo, en una empresa, en algún lugar en algún lugar donde tú estés trabajando, en algún lugar donde te vayan a dar un cargo importante, en el cual tú necesitas ser una persona íntegra, una persona que, aunque se maneje dinero en ese lugar, una persona que no se vaya a corromper. Eso mismo pensó el rey Darío.
al ver a Daniel con un espíritu excelente. Yo no sé, pero yo pienso que el rey Darío dijo, yo veo algo diferente en Daniel, algo diferente que no veo en estas otras personas, en estos gobernantes que yo puse. El rey Darío prácticamente también estaba cuidando su espalda y puso por debajo de él y por encima de sus gobernadores a alguien que podía ser intachable, que podía ser una persona que si veía algo mal, que si veía algo que los gobernantes estaban haciendo, él iba a corregirlos y él iba a dar cuentas al rey Darío por ellos. Vamos a seguir con Daniel 6:5, donde dice, entonces dijeron aquellos hombres, no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna, si no la hallamos contra él en la ley de su Dios. Véanlo aquí donde dice que ellos no pudieron, ellos buscaron, lo observaron y no pudieron encontrar alguna falta contra él. Pero vean lo que dice aquí. Si no la hallamos contra él en la ley de su Dios. Ellos prácticamente estaban reconociendo que Daniel era una persona acomedida a Dios, una persona que oraba 3 veces al día. Se hincaba y clamaba a Dios y daba cuentas a él. Entonces aquí lo dice, entonces vamos a hallar ocasión contra él en la ley de su Dios. No pudieron hallar algo malo, no pudieron hallar ningún vicio, no pudieron hallar ninguna falta a Daniel. Entonces, ¿qué hicieron? Tuvieron que usar la única cosa evidente, la cosa evidente que tenía Daniel. Y eso era esa unción, esa buscar esa presencia de Dios. Él se debía a Dios. Él tenía esa constante comunión con Dios. Él oraba todos los días. Y lo dice la misma palabra, donde lo vamos a ver más adelante. Entonces, ¿qué dijeron ellos? Claro, ya sabemos por dónde entrarle. Ya sabemos cómo hacer para que el rey Darío lo encarcele o lo eche a la fosa de los leones. Y vamos a continuar con la lectura. Entonces estos gobernadores y presidentes se juntaron delante del rey y le dijeron así: Rey Darío, para siempre vive. Todos los presidentes del reino, magistrados, gobernadores, grandes y capitanes han acordado por consejo promulgar un real edicto y confirmarlo, que cualquiera que demandare petición de cualquier día o de cualquier dios u hombre en el espacio de 30 días, sino de ti, oh rey, sea echado en la fosa de los leones. La envidia corroe el corazón y lo endurece. Estos gobernantes no hallaron mancha para acusar a Daniel. Lo que hallaron en él era lo más evidente, que él tenía esa comunión y esa efervescencia en oración hacia Dios. Ellos sabían que Daniel se debía a Dios y que era constante en oración. Y aquí lo vemos, todos los gobernantes, grandes, capitanes, todos se reunieron contra Daniel. Wow, vean lo que es ser un hijo de Dios, que a veces cuando uno tiene esa unción, cuando uno tiene ese anhelo por buscar a Dios, por poner todo en manos de Dios, porque Dios sea el guía en nuestras vidas, porque Él sea esa roca inconmovible, esa roca firme en la que nosotros estemos parados y hagamos las cosas con amor, haciéndolas para Dios. Es en ese momento en donde tú estés, en el trabajo, en tu casa, en cualquier lugar donde tú estés, y hagas las cosas haciéndolas para Dios, haciéndolas con amor y siendo una persona con los frutos del Espíritu Santo, siendo una persona íntegra como lo era Daniel. Es ahí donde la envidia de estas personas, porque aquí lo dice, se reunieron todos, los gobernantes, los capitanes, los grandes, se reunieron.
Y como no hallaron ninguna mancha, no hallaron ningún vicio, no hallaron ninguna cosa con la cual acusar a Daniel, ¿qué fue lo que hicieron? De ahí, vamos, sabemos que él ora, sabemos que él da petición a su Dios. Entonces vamos a acusarle de esa manera. Entonces todos se confabularon. Entonces dijeron, vamos a acusarle sobre todo esas peticiones que hace a su Dios. Entonces aquí llegaron y se reunieron con el rey. Y vean cómo puede ser alguien que conspire, una persona llena de envidia, que lo único que quiere hacerte es daño. Vean donde dice que se reunieron todos y han acordado por consejo promulgar un real edicto y confirmarlo, que cualquiera que demandare petición de cualquier dios u hombre en el espacio de 30 días, si no de ti, oh rey, sea echado en la fosa de los leones. Seguimos con el 8. Ahora, oh rey, confirma el edicto y firma la escritura, para que no se pueda mudar conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no sea revocada. Entonces ellos lo planearon bastante bien. Yo pienso que estuvieron varios días planeando, dando este complot, creando este complot contra Daniel. Yo pienso que ellos lo observaban, analizaban a Daniel y veían que él oraba en la mañana, oraba en la tarde y oraba en la noche. Entonces, ¿qué hicieron? Todos se reunieron y crearon este complot contra Daniel. Esa envidia que tenían hacia él los hizo llevar a hacer este complot, llevar a crear este complot contra él. Y vean que lo planearon bastante bien, porque también lo hicieron bajo las leyes de Media y de Persia, las cuales, como aquí lo dice la palabra, eran irrevocables. Entonces, si el rey aceptaba ese edicto y lo firmaba, esa ley era irrevocable, no se podía quitar, no se podía cambiar, no se podía hacer de una manera diferente, sino que como lo estaba escrito y como lo había firmado el rey, esa ley se tenía que cumplir. Firmó pues el rey Darío la escritura y el edicto. Entonces vean lo que ocurre cuando una persona está firme en Dios. Una persona que está firme en Dios, que está, ¿cómo decirlo de esta manera? Que sabe que su Dios es el Todopoderoso, que su Dios es el Dios de lo imposible y que lo puede sacar de esta y que le puede brindar una paz en medio de la tormenta. Porque aquí lo podemos ver donde dice: y Daniel, cuando supo que la escritura estaba firmada, se entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que estaban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y confesaba delante de su Dios como lo solía hacer. Entonces, Daniel no se intimidó al saber sobre el edicto, más bien tuvo firmeza y acudió a Dios y oraba y clamaba y oraba y clamaba. Entonces Daniel no se intimidó. ¿Qué hizo Daniel? Al saber que ese edicto se había firmado, él no dijo: uy, no, yo voy a dejar de orar, o voy a esperarme, este edicto es por 30 días, voy a esperarme, no me va a pasar nada. No, él dijo: yo voy a ser firme, yo voy a seguir en comunión, yo voy a seguir orando, yo voy a seguir clamando. Y aunque este edicto estaba firmado y él sabía que si lo agarraban los gobernantes dando en contra de este pacto, de este edicto, y lo encontraban orando, lo encontraban clamando, lo iban a echar o lo iban a acusar al rey Darío.
Iban a echar mano de ese edicto, que con esa controversia, que con ese plan de discordia, que con ese plan con ese complot que ellos pusieron o que ellos edificaron, por decirlo de esta manera, para hacer que Daniel cayera, porque esa envidia que muchas personas le corroe al ver a un hijo de Dios crecer, a ver un hijo de Dios con unción, esa envidia puede llevar a muchas personas a hacer planes en contra tuyo, pero ellos, estos gobernantes, no tenían en cuenta que Dios caminaba con Daniel, que Dios era el centro de Daniel y que él oraba, clamaba 1, 2, 3 veces al día, mañana, tarde y noche. Y eso no intimidó a Daniel al saber que esta ley se había firmado y que era un decreto por 30 días y que él no iba a decir, no hombre, voy a esperarme 30 días, no voy a orar, no voy a clamar, no voy a buscar a mi Dios y voy a esperarme esos 30 días y no me va a pasar nada. Pero no, ¿qué hizo Daniel? Aquí lo dice en la palabra. Cuando supo que la escritura estaba firmada, se entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que estaban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y confesaba delante de su Dios, como lo solía hacer. Y como lo escribí aquí, esto nos puede llevar también a la palabra donde dice Filipenses 4:6. Por nada os afanéis, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Entonces Daniel lo que hizo de una vez fue ir a su casa, abrir las ventanas. A él no le importaba que lo vieran. Las abrió hacia Jerusalén para orar hacia allá. Se arrodilló y clamó y oró. Y esa paz, como lo dice aquí, como lo acabo de decir en Filipenses 4:6, él no se preocupó por nada. En cambio, oró y puso sus peticiones a Dios. Y se puso firme. Y no dejó que esta bendita ley que habían hecho estos gobernantes por envidia lo detuviera el propósito que Dios tenía en él. Y vean donde aquí lo dice, y oraba 3 veces al día. O sea, era una persona que pasaba hablando con Dios siempre. Era una persona que en la mañana, pienso yo, se levantaba y oraba y decía a Dios, agradecía a Dios y daba sus peticiones a Dios y le pedía dirección a Dios. En la tarde también, en la noche también, pienso que antes de acostarse, él clamaba a Dios y se ponía en sus manos que fuera la voluntad de él. Estas personas no contaban con que Daniel tenía un poderoso gigante que caminaba delante de él, ese poderoso gigante que sacaba bandera por él. Y lo vamos a ver más adelante en la lectura, donde Dios sacó bandera por él y puso a esas personas en el lugar donde debían estar. Seguimos con la lectura donde dice, entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel, orando y rogando delante de su Dios. Fueron luego ante el rey y le hablaron del edicto real. ¿No has confirmado, edicto, que cualquiera que pidiese a cualquier dios, hombre en el espacio de 30 días, excepto a ti, oh rey, fuese echado en la fosa de los leones? Respondió el rey y dijo, verdad es, conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no se abroga. La única razón por la que estos gobernantes hicieron todo esto es por la envidia que sentían hacia Daniel y sabían que podían acusarle.
Sabían que podían acusarle de esta manera. Entonces, ellos sabían que Daniel iba a orar. Ellos sabían que Daniel iba a clamar. Ellos sabían que Daniel no se iba a quedar de brazos cruzados. Entonces, ¿qué hicieron? Fueron a su casa y ahí lo vieron. Se juntaron aquellos, vean donde dice se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando delante de su Dios. Entonces, si aquí aquí lo está diciendo, se juntaron, entonces yo pienso que ellos ya lo sabían. Ya sabían que Daniel no se iba a quedar de brazos cruzados y que iba a seguir orando. Entonces, este complot que hicieron contra él fue un complot muy bien estructurado, por decirlo de esta manera, muy bien planeado. Entonces sabían que esa era la única manera en la cual ellos podían acusarle a Daniel. Entonces, ¿qué hicieron? Ellos fueron y vieron que Daniel estaba orando. Entonces ellos dijeron, ah, claro, ahora sí, ya lo agarramos. Ya echamos mano de él. Entonces, ¿qué hicieron? Fueron a donde estaba el rey. Y vean lo que puede hacer una persona llena de envidia. Una persona que lo único que quiere hacerte es daño. Entonces fueron de una vez a donde el rey y ¿cómo decirle así? En el oído de él lo ponían en contra de Daniel. Decían, ¿no has confirmado edicto que cualquiera que pidiere a cualquier dios u hombre en el espacio de 30 días, excepto a ti, oh rey, fuese echado en la fosa de los leones? Y aquí el rey dijo, bueno, así es. Entonces respondieron y dijeron delante del rey, Daniel, que es de los hijos de la cautividad de los judíos, no ha hecho cuenta de ti, oh rey, ni del edicto que firmaste. Antes 3 veces al día hace su petición. Entonces yo pienso que ellos tenían estudiado a Daniel. Ellos lo vigilaban. Por eso este complot fue muy bien estructurado, muy bien premeditado. Entonces el rey, cuando oyó este reporte, le pesó en gran manera, y sobre Daniel puso cuidado para librarlo, y hasta la puesta del sol trabajó para librarle. Wow, vean donde el testimonio de Daniel, y esto lo vamos a ver más adelante en otro pasaje, donde el testimonio de Daniel hizo que el rey se sintiera mal. Porque yo pienso que el rey se sintió un poco mal. Él pensaba, cuando vio que estas personas le decían y le decían y le decían y lo incomodaban para que él hiciera la ley, ese edicto que él firmó, yo pienso que aquí el rey se sentía un poco mal. El rey se sentía un poco culpable, tal vez involuntariamente, porque él no tenía en cuenta en el momento en el que estas personas vinieron a que él firmara ese edicto. Él no tenía en cuenta que ellos lo estaban haciendo para echar mano de Daniel. Entonces pienso yo que el rey se sentía un poco culpable. Entonces aquí dice que estaba buscando ocasión para librarle. Pero vean lo que va a pasar más ahorita. Pero aquellos hombres se reunieron cerca del rey y dijeron al rey, sepa, oh rey, que es la ley de Media y de Persia, que ningún decreto u ordenanza que el rey confirme puede ser abrogado. Y ellos siempre, de tercos, de necios, seguían dando al rey esa explicación de que la ley de Media y de Persia era irrevocable, que si él firmó esa ley no podía hacer nada. Entonces el rey, claro, le pesó en gran manera, porque él sabía que estas personas habían hecho todo esto para echar mano de Daniel, y lo planearon muy bien, claro que sí. Entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en la fosa de los leones. Y hablando el rey dijo a Daniel, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, él te libre. El Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves,
a Él te libre. Y como se los dije más atrás, ese testimonio que Daniel daba hizo que el rey dijera estas palabras. ¡Wow! Es aquí donde nosotros, y lo vemos a la actualidad, donde nosotros como hijos de Dios debemos tener un testimonio de agrado a Dios, no de agrado a los hombres, porque si agradamos a los hombres, estamos agradando a la carne. ¿Por qué? Porque este mundo cada día está más perdido. Sí, suena fuerte, pero así es. Y ustedes lo saben, este mundo cada día está más perdido. Y si nosotros buscamos agradarle a los hombres, ¿qué cosa hacemos para agradarle a Dios entonces? Nosotros como hijos de Dios debemos dar un testimonio en el cual podamos ser de influencia hacia otras personas, en el cual la unción que Dios pone en nuestros rostros, la gracia que Dios pone en nuestros rostros, esa gracia impacte a otras personas, y no por nosotros mismos, sino porque Cristo está en nosotros, porque Cristo vive en nosotros. Entonces nosotros podemos impactar a otra persona por medio del Espíritu Santo. Y aquí vean donde dice que el rey dijo a Daniel, el rey no tuvo de otra más que cumplir ese edicto, más que echar a Daniel a la fosa de los leones. Pero vean, con gran pesar lo hizo. Y vean donde él dice, el rey dijo a Daniel, el Dios tuyo, quien tú continuamente sirves, palabra clave, y es parte del testimonio que Daniel daba. El rey sabía que Daniel continuamente servía a Dios, y nosotros como hijos de Dios debemos servirlo continuamente. No debemos bajar los brazos. Aunque muchas personas se pongan en contra de nosotros, familiares, amigos, compañeros de trabajo, nosotros debemos dar fe de que Cristo vive en nosotros, de que nosotros poseemos esa gracia en nuestros rostros, en nuestro caminar, con la cual podemos impactar a muchas personas y con la cual muchas personas pueden acercarse a Dios o pueden acercarse a ti y decirte, como me ha pasado algunas veces, y decirte, tú eres cristiano, tú sirves a Dios, tú vas a la iglesia. Entonces, eso es un camino que se abre para que nosotros acerquemos a esas personas a Dios. Pero recuerden que no lo hacemos nosotros mismos, sino que debemos pedir dirección al Espíritu Santo para que Él sea el que convenza. Y continuando, aquí dice, Él te libre. Entonces, involuntariamente, el rey Darío le dice a Daniel que el Dios en el que tú continuamente sirves, ese Dios te libre. Entonces, yo no sé ustedes, pero a Darío le quedaba esa espinita, o le quedaba ese pensamiento, o le quedaba esa inquietud. Ese Dios en el cual tú sirves, Daniel, ese Dios te libre. Prácticamente, el rey Darío, al no poder hacer nada físicamente, al no poder hacer nada porque estas personas en ese complot que tenían, y lo tenían muy bien planeado, le seguían diciendo, porque ellos veían que el rey Darío quería librar a Daniel. Pero ellos le seguían recordando que la ley de Media y de Persia era irrevocable. Que si él había puesto su sello, que si él había firmado ese edicto, no se podía hacer nada. Siguiendo con la lectura, y fue traída una piedra y puesta sobre la puerta del foso, la cual selló el rey con su anillo y con el anillo de sus príncipes, para que el acuerdo acerca de Daniel no fuera alterado. Entonces, no hay obstáculo que pueda detener el poder y la gloria de Dios. Cuando el rey sella esa piedra, significaba que el edicto era irrevocable y no se podía alterar. Pero para Dios no hay nada imposible. Entonces pusieron esa gran roca, pero para Dios no hay nada imposible. Daniel tenía a ese poderoso gigante, que ninguna roca, que ningún obstáculo iba a detenerlo. Asimismo, nosotros en la actualidad debemos caminar con Dios y debemos ponerlo enfrente de nosotros
para que Él pelee las batallas por nosotros. Como dice en Éxodo 14:14, Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Entonces, pusieron esa piedra, sí, claro, la pusieron, y el rey la selló con su sello para que se viera que ese edicto era irrevocable y que nadie podía quitar esa piedra. Pero no contaban con que Daniel contaba, valga la redundancia, con ese Dios todopoderoso, con ese Dios de lo imposible, con ese Dios que lo iba a salvar, que lo iba a rescatar y que iba a poner en su lugar a esas personas que conspiraron en contra de él. Pero eso lo vamos a ver más adelante. Luego el rey fue a su palacio y se acostó en ayuno. Ni instrumento de música fueron traídos delante de él, y se le fue el sueño. Wow, vean lo mal que se sentía el rey, porque prácticamente siento yo que el rey fue también una víctima de este complot, de esta conspiración contra Daniel. Estas personas que por envidia, que porque el rey Darío puso a Daniel por cabeza y no por cola, lo puso a él porque él vio un espíritu excelente en él. Él vio esa unción del Espíritu Santo en él y lo puso por encima de todos estos gobernantes y de estos presidentes. Y estas personas no encontraron nada. Recapitulando todo lo que hemos visto, no encontraron nada en contra de él, no encontraron ningún vicio, no encontraron nada para acusarle. Lo único que encontraron, y lo más importante, fue en la ley de Dios, que él se arrodillaba 3 veces al día y clamaba a Dios y ponía todo en manos de Dios y buscaba la presencia de Dios. Entonces, ¿qué hicieron? Claro, vamos a acusarle por ese medio. Entonces hicieron todo esto y llegaron ante el rey y le propusieron este edicto. Pero el rey no sabía que este edicto iba a ser contra Daniel. Entonces aquí donde dice en Daniel 6:18, luego el rey se fue a su palacio y se acostó en ayuno. Ni instrumento de música fueron traídos delante de él, y se le fue el sueño. Él se sentía culpable. Él estaba pensando, pienso yo que él estaba dando vueltas en su cama pensando cómo estará Daniel, si se lo habrán comido los leones, si su Dios lo habrá salvado, cómo estará. Y no pudo dormir. Pero vean lo que hizo a la mañana siguiente. Y llega el rey, por tanto, se levantó muy de mañana y fue a toda prisa al foso de los leones. Fue a toda prisa a la fosa de los leones, y llegándose cerca del foso, llamó a voces a Daniel con voz triste. Y hablando el rey dijo a Daniel: Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Entonces, vean donde aquí el rey prácticamente no durmió en toda la noche y se levantó temprano. Se levantó muy de mañana y corrió a ver cómo estaba Daniel. No puedo pensar en cómo se sentía el rey en ese momento. Que sabía que una persona que no tenía culpa alguna, una persona que lo que hacía era clamar a su Dios, esa persona fue víctima del complot, de la conspiración de unas personas llenas de envidia por él. Entonces él fue muy de mañana. Y vean donde dice, se quitó la piedra y muy triste. Él estaba muy triste, claro que sí, él estaba muy triste y se sentía culpable. Y preguntó con gran tristeza, porque él pensaba que ya los leones lo habían devorado. Pero él no contaba con que Daniel tenía a ese Dios todopoderoso que lo protegía. Entonces, aquí dice, el Dios a quien tú continuamente sirves, el Dios viviente. Wow, el Dios viviente. Ahí ya Darío estaba dando cuenta de que ese era el verdadero Dios.
el Dios viviente. Eso es lo que puede hacer, eso es lo que puede hacer el testimonio de una persona. Eso es lo que puede hacer el comportamiento de una persona. Dar fe de que Dios es real, de que Dios está aquí y que a pesar de que muchas cosas pasen en este mundo, Él sigue aquí. Él es el Dios viviente, el que cuida de nosotros, el que no se duerme y el que nos guarda. Entonces habló Daniel con el rey. Oh rey, para siempre vive. El Dios mío envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones, para que no me hiciesen mal, porque delante de él se halló en mí justicia, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho lo que no debiese. ¡Wow! Aquí lo está diciendo Daniel. El Dios mío envió su ángel. Y aquí lo podemos ver y lo podemos corroborar. Y es concorde a donde la palabra dice: el ángel de Jehová acampará alrededor de los que le temen, de los que le adoran, de los que le aman. Jehová sabía que Daniel lo amaba, que Daniel clamaba a él. Y cuando Daniel, pienso yo, que cayó en la fosa de los leones, ¿él qué hizo? Él, en vez de preocuparse de lo que estaba alrededor, él se inclinó y clamó. Y el ángel de Jehová, que acampa alrededor de nosotros, vino y lo libró y cerró la boca de los leones. Seguimos con Daniel 6:23. Entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él, y mandó sacar a Daniel del foso. Y fue Daniel sacado del foso, y ninguna lesión se halló en él, porque creyó en su Dios. Y esta palabra, les tengo otra, porque creyó en su Dios. Este versículo hace referencia a Hebreos 11:33. ¿Y qué dice Hebreos 11:33? Que por fe ganaron recinos, obraron justicia, alcanzaron promesas y taparon la boca de los leones. Vamos a leer el 11:32, perdón. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltará contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David y también de Samuel y de los profetas, que por fe ganaron reinos, obraron justicia, alcanzaron promesas y taparon la boca de los leones. ¡Wow! ¡Qué palabra! Taparon la boca de los leones, ganaron reinos, hicieron justicia. ¿Y qué es lo que hacía Daniel aquí? Él ganó ese reino, porque lo vamos a ver más adelante, donde el rey proclama que el Dios de Daniel era el Dios viviente. Y lo proclamó durante todo el reino, pero no nos vamos a adelantar. Entonces, vean lo que pasa con las personas que siembran discordia, porque eso es algo que aborrece Jehová. Las personas que siembran discordia ante sus hermanos, ante las personas. Entonces veamos donde dice: y mandándolo el rey, fueron traídos aquellos hombres que habían acusado a Daniel, y fueron echados en el foso de los leones, ellos, sus hijos y sus mujeres, y aún no habían llegado al suelo del foso cuando los leones se apoderaron de ellos y quebrantaron todos sus huesos. Entonces, ellos recibieron lo que merecían. Y esto lo podemos ver en Gálatas 6:7, donde dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, porque todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. ¿Y ellos qué sembraron? Ese plan de complot, ese plan para destruir a Daniel, para echarlo a la fosa de los leones. ¿Y qué cosecharon? Ellos no tenían en cuenta a ese todopoderoso que estaba con Daniel, que iba a mandar a su ángel
para librarlo, para cerrar la boca de los leones y que no le hicieran nada. Entonces Daniel estuvo ahí protegido por el ángel de Jehová toda esa noche, toda esa tarde en la que estuvo ahí en la fosa de los leones. Entonces ellos no contaron con eso. ¿Y qué sembraron? ¿Y qué cosecharon? Perdón. Cosecharon que ellos fueran enviados a la fosa de los leones. Y aquí donde dice que ellos no habían ni siquiera tocado el suelo cuando ya los leones habían echado mano de ellos. Wow. Daniel lo echaron a la fosa de los leones y no pasó nada. Bueno, no pasó nada de que no se lo comieron ni nada. Lo que sí pasó es que el ángel de Jehová estuvo con él todo ese tiempo protegiéndolo y cerrando la boca de los leones. Pero en cambio, estos que tenían un complot contra él, ellos ni siquiera habían terminado de caer cuando ya los leones los habían agarrado. Vean la diferencia de una persona que está con unción, que tiene a Dios como primer lugar, a una persona que tiene maldad en su corazón y que conspira por envidia ante una persona que no había nada en lo cual acusarle. Y esto, para ir terminando, también lo puedo entrelazar con Salmos 27:2, donde dice: cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos para devorar mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Entonces, como dice aquí, ellos tropezaron y cayeron. Se juntaron todos estos gobernantes para destruir a Daniel, pero no contaron con que el ángel de Jehová lo iba a proteger. Entonces ellos cayeron y fueron destruidos, y no llegó ni siquiera al suelo cuando ya habían sido devorados por los leones. Entonces, ¿qué concluimos a todo esto? ¿Qué concluimos a todo esto? Que nosotros, como hijos de Dios, debemos estar en constante oración. Debemos clamar a Él y pedirle dirección por todo lo que nosotros hagamos día tras día. Ser de testimonio. Como lo puse aquí podemos haber visto muchas cosas. Oración, complot, envidia y testimonio. Oración, porque Daniel no se intimidó. Daniel no dijo: de ahí este edicto es por 30 días. Entonces voy a esperarme, ¿no? Él era un ferviente buscador de la presencia de Dios. Era una persona caliente espiritual, ni fría ni tibia. Él no se intimidó. Él no dijo: mira, me van a echar a la fosa de los leones, uy, qué miedo, voy a dejar de orar, voy a dejar de buscar a mi Dios por 30 días. No, él de una vez, al saber que ese edicto había sido ya firmado, él fue a su casa, se inclinó, oró, clamó a su Dios. Y siento yo, como se los había dicho en la palabra, que él no se preocupó por eso. En cambio oró, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, llenó su corazón y sus pensamientos, sus preocupaciones. Y Daniel no temió. Prácticamente esto era el propósito de Dios. El propósito de Dios para que a través de Daniel sea él sea exaltado. Dios sea exaltado. Y fue exaltado, porque se los voy a leer aquí. Decreto del rey Darío. Entonces el rey Darío escribió: a todos los pueblos, naciones y lenguas que habitan en toda la tierra, paz os sea multiplicada. De parte mía es promulgada esta ordenanza, que en todo el señorío de mi reino todos teman y tiemblen de la presencia del Dios de Daniel, como se los había dicho. Todo esto era un propósito de Dios para que Él sea exaltado, para que Él sea reconocido como el Dios viviente.
Entonces Daniel fue un instrumento utilizado por Dios para que todo esto pasara. Y más, la fe que Daniel tenía. La fe que Daniel tenía hacia Dios. Y esa confianza y esa calma y esa paz que Dios le brindó. Entonces, porque Él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos, y su reino no será jamás destruido, y su dominio perdurará hasta el final. Él salva y libra y hace señales y maravillas en el cielo, en la tierra, el cual libró a Daniel del poder de los leones. Y este Daniel fue prosperado durante el reinado de Darío y durante el reinado de Ciro en Persia. ¡Wow! Todo esto que ocurrió era el propósito de Dios. Para que esta gente reconociera que Él era el Dios vivo, que Él era el Dios de lo imposible y que nadie puede detenerlo, que Él es omnipotente, que Él es omnisciente, que Él es el alfa y el omega, que Él es el principio y el fin, que Él libra. Si tú clamas a Él, Él te librará de esa fosa de los leones en el que te encuentras en este momento. Clama, ora, confía en el Señor. Deleítate en el Señor y Él concederá los deseos de tu corazón. Clama a Él y Él destruirá a tus enemigos. No permitirá, no dará tu pie al resbaladero. Y Daniel fue prosperado durante el reinado de Darío. Todo lo que pasó Daniel, wow, yo no sé si yo hubiera estado ahí, ¿qué hubiera hecho? Pero Daniel tuvo confianza en Dios. Él sabía que Él lo iba a librar. Y todo esto fue de testimonio para que el rey Darío hiciera esta promulgación, este decreto por todo su reino, y declarara que toda esta gente temblara y se arrodillara ante el Dios viviente. Y eso es maravilloso, amigos. Gracias por haber estado el día de hoy en este servicio de Cybernetic Church y Revolución Juvenil. Gracias a todos los que se tomaron su tiempo para ver este en vivo, porque no es para vanagloriarme yo, no, jamás. Y eso es lo que menos quiero. Es para dar gloria y honra a Dios, porque mi corazón le pertenece a Dios y Él es el único que camina conmigo, el único que me puede ayudar, así como los puede ayudar a ustedes, mis hermanos. Sigamos en el camino de Dios, aunque las cosas se pongan difíciles, aunque esta situación del COVID ha puesto de cabeza a este mundo. No contemos con que la presencia de Dios, con que Él nos va a librar de todo lo que está pasando, y confiemos en Él, porque estas cosas son necesarias que pasen. Los bendigo y les agradezco por haber estado en sintonía. Sigan las transmisiones de RJ Radio, continuamos con más. Sigan los en vivos de Revolución Juvenil Cybernetic Church, porque esto es para dar gloria y honra a Dios, para clamar y proclamar el reino de Dios. Muy buenos días, que pasen un domingo lleno de bendición y que la presencia de Dios, que la unción de Dios, que la gracia de Dios siempre esté con ustedes. Buenos días y muchas bendiciones. Recuerden, tú eres Revolución Juvenil, yo soy Revolución Juvenil y juntos somos Revolución Juvenil. Buenos días.